Pensemos por un momento en el siglo XVII. España es, en ese momento, un imperio global, una superpotencia que, desde fuera, parece absolutamente invencible. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder se estaba cociendo un colapso interno catastrófico. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que todo eso se viniera abajo? Pues hoy vamos a ver cómo se desmoronó desde dentro una de las mayores potencias del mundo. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se hunde un imperio? Y la respuesta no es sencilla, no es una sola causa. Es más bien como una fila de fichas de dominó. Cae la primera y arrastra todas las demás en una reacción en cadena imparable que se lo lleva todo por delante. A ver, todos tenemos en la cabeza esa imagen de la España del siglo de oro, ¿verdad? Barcos repletos de oro y plata llegando de las Américas, un tesoro que parecía no tener fin. Esa era la expectativa. Pero la realidad era mucho más oscura. Mientras el mundo veía esa fachada de opulencia, por dentro España se hundía en una crisis profundísima que lo estaba afectando absolutamente todo. Pues vamos a por esa primera ficha del dominó. El origen de todo, la crisis financiera. Es aquí, en el dinero, donde la imponente estructura del imperio empieza a mostrar sus primeras y profundas grietas. El motor que lo movía todo, esa inyección constante de metales preciosos que llegaba del Nuevo Mundo, de repente empezó a fallar. Hacia mediados de siglo, por ahí por 1650, el grifo se estaba cerrando. Y claro, las consecuencias de quedarse sin ese flujo de dinero fueron sencillamente devastadoras. Pero, ojo, el problema no era solo que llegara menos metal. Ese era solo el síntoma. El verdadero fallo era de base, era estructural. A ver si me explico. El dinero llegaba a España, sí, pero tal como llegaba, se iba. ¿Por qué? Pues para empezar porque no había un sistema bancario propio, nacional, capaz de gestionar y retener esa riqueza. ¿Dónde acababa entonces? En manos de banqueros extranjeros. Y además, en lugar de usar ese dineral para invertir aquí, para crear industria, se usaba para importar bienes de consumo. Es la gran paradoja. España era un país inmensamente rico, pero no era un país productivo. La situación llegó a tal extremo que el propio Estado español se declaró en bancarrota. Y no una vez, 4 veces. Fijaos en la cifra, 4 veces en un solo siglo. El dato por sí solo ya nos da una idea de la magnitud del desastre financiero. Era una auténtica locura. Y claro, hubo gente que vio lo que se venía encima. Los llamados arbitristas, que eran intelectuales, pensadores de la época, que alertaron del peligro y propusieron soluciones. Pedían solidaridad entre los reinos, pedían reformas económicas profundas. ¿Pero qué pasó? Pues lo de casi siempre. Los intereses particulares y los egoísmos pesaron más, y sus advertencias cayeron en saco roto. Y así pasamos a la siguiente ficha, porque una crisis financiera de este calibre, lógicamente, no tarda en contagiar a la economía real, la que produce, la que da de comer a la gente. Y lo que se encontraron fue que los cimientos productivos del país estaban completamente huecos. Y es que el colapso fue general. No es que fallara un sector, no, fallaron todos a la vez. La agricultura, que se suponía que era el motor del país, estaba estancada, dominada por enormes latifundios muy poco productivos y, para colmo, ahogada a impuestos, mientras la industria se hundía. La producción textil, por ejemplo, cayó en picado porque una política de aduanas suicida hacía que fuera más barato traer los productos de fuera que fabricarlos aquí. Hay una cita de la época que lo resume de una forma, brutalmente clara. Dice así: cuando el flujo monetario cesó, se hizo necesario importar de otros países buena parte de los artículos de consumo. O sea, cuando se acabó el dinero fácil de América, quedó al descubierto la cruda realidad. España no producía lo que necesitaba para vivir. Se había convertido en un país dependiente. Y para rematar el panorama, el comercio interno tampoco funcionaba. Mover mercancías dentro del propio país era una odisea por culpa de una red de caminos desastrosa. Así que, en resumen, ni se producía ni se podía comerciar con lo poco que había. La parálisis era total. Como es lógico, esta crisis económica tuvo un coste humano terrible. La siguiente ficha en caer fue la propia población, en lo que se conoce como una auténtica catástrofe demográfica. Fue una tormenta perfecta. Por un lado, la expulsión de los moriscos supuso la pérdida de una parte muy importante y trabajadora de la población. A eso se le suman las guerras constantes que desangraban al país, la emigración a América de gente que buscaba un futuro mejor, y por si fuera poco, oleadas recurrentes de peste que diezmaban ciudades enteras. La escala del desastre es algo que hoy nos cuesta incluso imaginar. En las zonas más afectadas, como el Mediterráneo y Andalucía, el impacto fue brutal. Se estima que se perdió entre 1/3 y, en algunos lugares, hasta la mitad de la población. La mitad. Son cifras de una auténtica hecatombe. Y con todo esto, llegamos a la última ficha del dominó, la que quizás explica por qué no hubo capacidad de reacción. Una sociedad rígida, anclada en el pasado, que actuó como la barrera final para cualquier tipo de cambio.
La estructura social era básicamente la misma de la Edad Media. Es la llamada sociedad estamental, un sistema que dividía a todo el mundo en dos grandes bloques con un abismo infranqueable entre ellos. Por un lado, tenías a una minoría de privilegiados, la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos y controlaban todo el poder. Y por otro lado estaba la inmensa mayoría de la población, los no privilegiados, que cargaban sobre sus hombros con todo el peso fiscal del Estado. En un sistema así, simplemente no hay espacio para la innovación, para el mérito o para la reforma. La gente con ideas o capacidad de emprender estaba atrapada en la base de la pirámide, mientras la élite privilegiada no tenía ningún incentivo para cambiar las cosas. Esta inmovilidad fue, por así decirlo, el clavo final en el ataúd del imperio. Y así es como cayeron todas las fichas. Una crisis financiera que lleva a una parálisis productiva, que provoca una catástrofe demográfica, y todo ello dentro de una sociedad incapaz de adaptarse. La historia del colapso de España en el siglo XVII nos deja con una pregunta final. ¿Qué lecciones sobre la dependencia económica, la desigualdad y la resistencia al cambio podemos aprender hoy de un imperio que lo tuvo todo y lo perdió?